Mi hijo me humilló pensando que él heredaría 33 millones. Pero Dios tenía otros planes, y el juez también. Esa frase cambió mi vida para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Las campanas de la Catedral de Sevilla repicaban en la distancia cuando recibí esa llamada que partiría mi mundo en dos. Eran las 3 de la tarde del martes, y yo estaba en la cocina de mi casa en el barrio de Triana, preparando el gazpacho andaluz que tanto le gustaba a mi Federico cuando vivía. Mis manos arrugadas, pero todavía firmes, cortaban los tomates con la precisión que solo dan 63 años de práctica culinaria. Llevaba el mandil floreado que mi madre me regaló hace 20 años, ese que tenía pequeñas margaritas bordadas, y que Federico siempre decía que me hacía ver como la mujer más hermosa de toda Andalucía. El teléfono sonó con esa insistencia que tienen las llamadas importantes, y al ver el nombre de mi hijo Julián en la pantalla, sonreí como siempre hacía cuando él se dignaba a contactarme. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña, tensa, como cuando era niño y había roto algo valioso y no sabía cómo confesármelo. Necesito que hablemos. Es importante. Claro, mi amor, dime. ¿Estás bien? ¿Cómo está Lorena? ¿Y los niños? Hubo un silencio que duró demasiado. Uno de esos silencios que llegan cargados de malas noticias y decisiones que van a cambiar todo. Por la ventana de mi cocina podía ver el patio donde Federico había plantado naranjos hace 15 años, cuando aún teníamos fuerzas para soñar con verlos crecer juntos. Mamá, ya no puedes seguir ahí. Esta casa ahora será mía. No es personal, es lo mejor para todos. Las palabras me golpearon como el viento helado del estrecho cuando viene cargado de tormentas. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo de baldosas que había fregado esa misma mañana, pensando en lo afortunada que era de tener un hogar tan bonito para mantener limpio. ¿Cómo dices, Julián? No entiendo. Además, mamá, ya tienes tu edad. Deberías estar en una residencia. Necesitas ayuda. Y nosotros no podemos cuidar de ti. Lorena dice que es lo más sensato. Lorena, su esposa desde hace 8 años. Esa mujer que siempre me sonreía con los dientes pero nunca con los ojos, que medía cada palabra que me dirigía como si fuera un favor que me hacía por tolerarme. La misma que había estado viviendo en mi casa los últimos 6 meses, mientras se encontraban algo propio, comiendo de mi comida, usando mi lavadora, durmiendo en las sábanas que yo planchaba cada semana. Julián, hijo mío, ¿de qué estás hablando? Esta es mi casa, la casa donde te crié, donde tu padre... Ya está decidido, mamá. Papá me dejó todo en el testamento. El notario ya lo confirmó. Te doy hasta el viernes para recoger tus cosas personales. El mundo se detuvo. El gazpacho seguía a medio hacer sobre la encimera de mármol que Federico había instalado con sus propias manos cuando cumplimos 25 años de casados. Los tomates cortados parecían heridas abiertas bajo la luz dorada que entraba por la ventana. Esa misma luz que había iluminado miles de tardes felices en esta cocina donde había alimentado a mi familia con tanto amor. Me senté en la silla de mimbre donde Federico se sentaba cada mañana a leer el periódico ABC. Esa silla que conservaba todavía la forma de su cuerpo, después de tantos años de uso. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre la mesa. Pero la llamada ya había terminado. Julián había colgado sin darme oportunidad de responder, sin permitirme siquiera procesar lo que acababa de escuchar. La casa de 2 plantas que Federico y yo habíamos comprado en 1985, cuando Julián tenía apenas 5 años, y corría por estos mismos pasillos gritando que sería futbolista del Sevilla FC, ahora se sentía como un mausoleo. Cada rincón guardaba memorias que mi hijo aparentemente había decidido que ya no tenían valor. La marca en la pared del salón donde medíamos su altura cada cumpleaños. La baldosa rota del baño, que nunca arreglamos porque nos recordaba la noche que él se cayó jugando, y terminamos en urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Caminé hasta el salón donde colgaba nuestra foto de boda. Federico tan guapo con su traje de domingo
y yo con el vestido blanco que mi madre había cosido durante meses, trabajando cada noche después de sus turnos en la fábrica textil. Nos habíamos casado en la iglesia de Santa Ana, aquí mismo en Triana, con la mitad del barrio como testigo y las campanas repicando tan fuerte que se escuchaban hasta en el río Guadalquivir. Federico había sido trabajador de la construcción toda su vida, levantándose cada día antes del amanecer para llegar a las obras, regresando por las tardes con las manos ásperas y la ropa cubierta de polvo, pero siempre con una sonrisa para mí y para Julián. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Federico tenía esa sabiduría callada de los hombres buenos, esa capacidad de hacer que todo funcionara sin drama ni aspavientos. Julia, me decía cuando yo me preocupaba por el dinero, mientras tengamos salud y nos tengamos el uno al otro, somos los más ricos de toda Sevilla. Y tenía razón. Habíamos sido ricos en amor, en risas compartidas, en domingos de paella en el patio mientras Julián jugaba al fútbol con los niños del barrio. Habíamos sido ricos en noches de verano cuando abríamos todas las ventanas y dejábamos que la brisa del Guadalquivir refrescara nuestra casa, en mañanas de invierno, cuando Federico me traía chocolate caliente a la cama porque sabía que yo odiaba levantarme con frío. Ahora, 2 meses después del funeral, cuando el dolor de su ausencia apenas comenzaba a volverse soportable, mi propio hijo me arrancaba también esos recuerdos. No solo me quitaba el techo sobre mi cabeza, sino que profanaba el santuario donde había sido feliz durante 38 años. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en cajas que olían a humedad, encontré las cartas que Federico me había escrito durante nuestro noviazgo. Él trabajaba entonces en una obra en Córdoba y venía a Sevilla solo los fines de semana. Sus cartas eran sencillas, escritas en papel barato con una caligrafía que se esforzaba por ser elegante. Mi querida Julia, hoy vi una casa en venta en Triana. Tiene un patio pequeño pero luminoso, perfecto para los hijos que tendremos. Estoy ahorrando cada peseta para darte la vida que mereces. Te amo más que a mi propia existencia. 40 años después, esa casa se había convertido en mi prisión y en mi expulsión. Los hijos que habíamos soñado se habían reducido a uno solo, y ese único hijo ahora me trataba como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su nueva decoración. La ironía me partía el alma. Federico había trabajado hasta el último día de su vida, para asegurar nuestro futuro, para que yo nunca tuviera que preocuparme por dinero o por techo. Había calculado cada gasto, había ahorrado cada euro extra, había invertido con la paciencia de quien construye catedrales ladrillo a ladrillo. Y ahora su propio hijo convertía ese sacrificio en mi castigo. El viernes llegó con la puntualidad de las desgracias anunciadas. Julián apareció a las 8 de la mañana acompañado de 2 hombres con una furgoneta, como si fuera un desahucio formal en lugar del exilio de su propia madre. No me miró a los ojos mientras dirigía la operación, señalando mis cajas como si fueran mercancía que había que trasladar de un almacén a otro. «Esto es lo último, mamá», dijo cuando cerraron la puerta de la furgoneta, su voz tan fría como las piedras del Alcázar en enero. «Lorena ya limpió toda la casa. Mañana vienen los de la inmobiliaria a valorarla por si decidimos venderla. Venderla, la casa donde había sido esposa, madre, mujer, donde Federico me había cargado en brazos el día de nuestra boda, donde había dado a luz a Julián en una noche de tormenta porque el taxi no llegaba, donde había velado a mi esposo durante sus últimos días, cuando el cáncer se lo llevaba poco a poco, pero él se negaba a irse al hospital porque quería morir donde había sido feliz. Me quedé parada en la acera de la calle Betis, con mis 2 maletas y una caja de fotos, viendo cómo mi hijo cerraba la puerta de mi propia casa con una llave nueva que había mandado hacer sin consultarme. El sonido del pestillo fue como un disparo que mató 38 años de memorias. Por la ventana del salón pude ver cómo Lorena descolgaba el crucifijo que había presidido nuestra mesa durante décadas, el mismo ante el cual habíamos bendecido cada comida y dado gracias por cada día compartido. Lo tiró en una bolsa de basura como si fuera propaganda de supermercado, sin el menor respeto por lo que había significado para nuestra familia. Esa noche, en la habitación prestada de la casa de la señora Rosalía,
Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por Federico, que había muerto pensando que su hijo cuidaría de mí. Lloré por el Julián de 5 años que me abrazaba cuando tenía pesadillas y me decía que cuando fuera mayor me compraría una casa aún más bonita que la nuestra. Lloré por la mujer que había sido, que había creído que el amor maternal era inquebrantable y eterno. Pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de que había criado a un extraño que llevaba el nombre de mi hijo, pero tenía el corazón de un usurero. Sin embargo, había algo que Julián no sabía. Algo que Federico había guardado en secreto durante años, como quien atesora un regalo perfecto esperando el momento exacto para entregarlo. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Los días siguientes pasaron como una pesadilla de la que no conseguía despertar. La habitación en casa de la señora Rosalía olía a incienso y a los remedios caseros que ella preparaba para sus dolores de artritis. Desde la cama prestada, con sus sábanas de algodón desgastadas pero limpias, podía escuchar los sonidos de la calle Pureza. Los vendedores ambulantes gritando el precio de sus pescados frescos, los niños jugando al fútbol contra las paredes encaladas, las campanas de la iglesia marcando las horas que antes tenían significado, pero ahora se arrastraban vacías y eternas. Cada sonido me recordaba la vida que había perdido. La rutina que se había quebrado como un plato de cerámica de Talavera contra el suelo de mi propia cocina. Me quedaba despierta reviviendo cada momento en que debería haberme dado cuenta de que mi hijo había cambiado, de que el niño que una vez me abrazaba después de cada pesadilla se había convertido en un hombre capaz de echarme de mi hogar sin el menor rastro de culpa en sus ojos. Recordaba con dolorosa claridad el día que Julián llegó de Madrid con Lorena hace 8 años. Habían venido desde la capital porque él había perdido su trabajo en una constructora y necesitaban reorganizar su vida. Yo acababa de cumplir 55 años. Federico aún trabajaba en las obras del nuevo centro comercial de Dos Hermanas. Y nuestra casa se sentía demasiado grande y silenciosa desde que Julián se había marchado a estudiar administración de empresas. «Es solo temporal, mamá», me había dicho entonces, cargando sus maletas hasta la habitación que había sido suya durante la adolescencia. Esa habitación donde aún conservaba los pósters del Real Betis Balompié y los trofeos de cuando jugaba en los equipos juveniles del barrio. Solo hasta que encontremos nuestro lugar. Lorena está embarazada y necesitamos ahorrar para el bebé. Federico y yo nos habíamos mirado con esa complicidad silenciosa que solo desarrollan las parejas que han compartido décadas de decisiones importantes. Ambos sabíamos que Julián siempre había tenido dificultades para asentar cabeza, pero también sabíamos que la familia se ayuda sin condiciones, especialmente cuando hay un nieto en camino. Lo que no sabíamos era que esos unos meses temporales se convertirían en 8 años de convivencia que drenarían nuestros ahorros, nuestra tranquilidad y, finalmente, mi lugar en mi propia casa. Julián nunca volvió a encontrar trabajo estable. Siempre había una excusa, que la crisis económica, que las empresas no valoraban su experiencia, que el mercado laboral estaba imposible para alguien de su edad. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la panadería de don Antonio en la calle Castilla, levantándome cada madrugada a las 4 para amasar el pan que los vecinos compraban camino al trabajo. Mis manos se partían con el frío del invierno sevillano mientras manejaba la masa, pero nunca me quejé porque sabía que ese dinero era necesario. Federico aportaba lo suyo desde la construcción, pero con Julián, Lorena y los 3 niños que llegaron uno tras otro, Miguel, Carmen y la pequeña Esperanza, los gastos se multiplicaron hasta límites que nunca habíamos imaginado. Lorena nunca trabajó. «Con 3 niños pequeños es imposible», decía, sentada en mi sofá viendo la televisión mientras yo preparaba el almuerzo para toda la familia después de haber trabajado 8 horas en la panadería. Además, las guarderías son carísimas y no tiene sentido que trabaje para pagar a alguien más que cuide a mis hijos. Tenía razón, por supuesto. Pero esa lógica significaba que yo, a los 50 y tantos años, tenía que mantener económicamente no solo a una familia de 5 personas adicionales, sino también asumir las tareas domésticas que una madre joven podría haber compartido.
Lavaba ropa para 7 personas en la lavadora que Federico había comprado con el aguinaldo de Navidad. Cocinaba para 7 bocas cada día, planificando menús que estiraran nuestro presupuesto hasta el límite, mientras aseguraba que los niños tuvieran la nutrición que necesitaban para crecer sanos y fuertes. Los domingos, después de misa en Santa Ana, preparaba paellas gigantescas en la paellera que habíamos heredado de la madre de Federico. Los niños corrían por el patio persiguiendo a las gallinas que criábamos en el corral improvisado que Federico había construido detrás de los naranjos. Esos momentos me llenaban de una felicidad agridulce. Adoraba a mis nietos, pero también veía cómo mis propias fuerzas se agotaban tratando de ser abuela, madre y trabajadora a tiempo completo. Julián se había acostumbrado a esa vida sin responsabilidades. Se levantaba tarde, desayunaba lo que yo había preparado antes de irme al trabajo. Pasaba las mañanas buscando empleo en el ordenador que habíamos comprado para que los niños hicieran los deberes del colegio. Por las tardes salía con antiguos compañeros de universidad que venían a visitarlo desde Madrid, hombres que habían prosperado en sus carreras, mientras él seguía viviendo como un eterno estudiante que esperaba que la vida le ofreciera oportunidades sin esfuerzo a cambio. «Es que no me ofrecen lo que valgo, mamá», me explicaba cuando yo le preguntaba por qué había rechazado la oferta de trabajo en una oficina del centro. Con mi experiencia y mi título, merezco algo mejor que un sueldo de mileurista. Mientras tanto, yo ganaba 600 euros al mes amasando pan, y Federico no llegaba a 1000 trabajando bajo el sol abrasador del verano andaluz y el frío húmedo del invierno. Pero nosotros no merecíamos algo mejor. Nosotros trabajábamos en lo que había, con gratitud por tener empleo cuando tantos vecinos del barrio habían perdido sus puestos en las fábricas que cerraban una tras otra. La enfermedad de Federico cambió todo, pero no de la manera que yo esperaba. Cuando los médicos del Hospital Virgen Macarena le diagnosticaron cáncer de pulmón, consecuencia de décadas respirando polvo de cemento y amianto en las obras, nuestra casa se llenó de una tensión que iba más allá del miedo natural ante una enfermedad grave. Julián y Lorena comenzaron a hablar en susurros que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en las habitaciones. Los escuchaba por las noches, después de que yo volviera agotada del hospital donde pasaba cada momento libre acompañando a Federico durante la quimioterapia, discutiendo cosas que no lograba entender completamente, pero que siempre parecían relacionadas con dinero y herencias, y qué pasaría si... No es que deseemos nada malo para papá. Escuché que Lorena le decía a Julián una noche mientras yo preparaba la medicación que Federico necesitaba tomar cada 4 horas. Pero tenemos que ser realistas. Si algo pasa, necesitamos saber cuál es nuestra situación. Los niños necesitan estabilidad. Julián había heredado la inteligencia de su padre, pero también algo que Federico nunca tuvo: una capacidad para calcular las ventajas personales en cada situación, una habilidad para transformar las crisis familiares en oportunidades económicas. Durante los 8 meses que duró la enfermedad de Federico, mi hijo se las arregló para convencer a su padre de que pusiera la casa y todas las propiedades a nombre de ambos. Por si acaso necesitamos hacer gestiones mientras tú estás en el hospital, papá. Federico, debilitado por la quimioterapia y preocupado por asegurar que yo estuviera protegida después de su muerte, firmó los documentos que Julián había preparado con la ayuda de un abogado joven que cobraba por horas y no hacía preguntas incómodas sobre las motivaciones detrás de las transferencias de propiedad. «Es mejor así, Julia», me había explicado Federico una tarde mientras yo le daba la sopa de pollo que preparaba siguiendo la receta de su madre, esa sopa que era lo único que su estómago dañado por la quimioterapia conseguía retener. «Si algo me pasa, Julián podrá ayudarte con todos los papeleos. Tú no entiendes de esas cosas, y yo no quiero que tengas que preocuparte por trámites burocráticos mientras estás de luto». Tenía razón en que yo no entendía de trámites legales. Había pasado toda mi vida adulta confiando en que Federico se encargara de los aspectos financieros mientras yo me ocupaba del hogar y la familia. Esa división del trabajo había funcionado perfectamente durante décadas, cuando la confianza mutua era total y nuestros intereses estaban completamente alineados. Pero Federico no sabía, porque yo tampoco lo sabía entonces, que estaba firmando mi propia sentencia de desalojo,
que estaba poniendo mi futuro en manos de un hijo que había aprendido a ver a su familia como una inversión que debía generar dividendos en lugar de un lazo sagrado que requería protección y cuidado mutuos. El día que Federico murió, un martes lluvioso de febrero, cuando las calles de Sevilla se llenaron de charcos que reflejaban el cielo gris como espejos rotos, Julián lloró en el funeral con una desesperación que me pareció genuina. Abrazó el ataúd de madera de pino, el más caro que pudimos permitirnos, y prometió en voz alta que cuidaría de mí como Federico habría querido, que nunca me faltaría nada mientras él tuviera vida. Las señoras del barrio, esas mujeres sabias que habían visto pasar suficientes tragedias familiares como para reconocer las señales de problemas futuros, me apretaron las manos durante el velatorio y me susurraron consejos que entonces me parecieron exagerados, pero que ahora resonaban en mis oídos como profecías cumplidas. Julia, mi hijita, me había dicho doña Carmen, la viuda que vivía en la esquina y había criado 6 hijos trabajando de costurera. Ten cuidado con los papeles que firmes. Los hijos a veces cambian cuando hay dinero de por medio. Yo había rechazado sus advertencias con la indignación que solo pueden sentir las madres que creen conocer el corazón de sus hijos, mejor que cualquier otra persona en el mundo. Julián era mi sangre, mi única familia directa, el niño al que había amamantado y consolado y defendido contra todos los problemas de la vida. Era imposible que me traicionara. Pero las señoras del barrio habían visto más mundo que yo. Habían criado a sus hijos durante la dictadura franquista, cuando las familias se mantenían unidas por necesidad y supervivencia. Habían observado cómo las nuevas generaciones desarrollaban una relación diferente con el respeto filial, cómo la prosperidad económica a veces corroía los valores tradicionales que habían mantenido a las familias andaluzas unidas durante siglos. Ahora, sentada en esa cama prestada mientras escuchaba a la señora Rosalía rezar el rosario en la habitación de al lado, entendía que mi historia no era única. Era parte de un patrón más amplio, una epidemia silenciosa de madres mayores que descubrían que el amor incondicional que habían dado durante décadas no garantizaba reciprocidad cuando los hijos enfrentaban sus propias presiones económicas y ambiciones personales. Pero aún no sabía que Federico, con esa sabiduría callada que lo caracterizaba, había previsto exactamente esta situación y había tomado medidas para protegerme de una traición que su corazón de padre no quería aceptar, pero su experiencia de hombre le susurraba que era posible. La verdad estaba esperándome en una notaría del centro de Sevilla, guardada en un sobre sellado que cambiaría el destino de todos nosotros. La llamada llegó el jueves por la mañana, cuando yo preparaba el desayuno de la señora Rosalía y trataba de mantener mis manos ocupadas para no pensar en todo lo que había perdido. Era la voz del doctor Fernández, el médico que había atendido a Federico durante sus últimos meses, y su tono formal me indicó inmediatamente que no era una llamada de cortesía. Señora Ramírez, necesito que venga al hospital. Han surgido algunas discrepancias en la documentación médica de su esposo, y necesitamos aclarar ciertos aspectos administrativos antes de cerrar definitivamente su expediente. El Hospital Universitario Virgen del Rocío se alzaba ante mí como una montaña blanca bajo el cielo despejado de marzo. Caminé por sus pasillos recordando todas las veces que había recorrido estos mismos corredores durante los tratamientos de Federico, cargando bolsas con ropa limpia y comida casera, que él apenas podía probar, pero que insistía en que le llevara porque huele a nuestra casa, Julia, y eso me da fuerzas para seguir luchando. En la oficina administrativa, una mujer joven con gafas de pasta me recibió con una expresión que mezclaba profesionalidad y algo que parecía lástima. Tenía delante una carpeta gruesa con el nombre de Federico escrito en letras mayúsculas, y cuando la abrió, pude ver formularios, facturas y documentos que representaban los últimos 8 meses de nuestra vida juntos. Señora Ramírez, durante la revisión final de las cuentas del señor Aranda, hemos encontrado algunas irregularidades que necesitamos que nos explique. Mi corazón se detuvo. Federico había sido meticuloso con los papeles médicos, llevaba cada receta, cada cita, cada resultado de análisis organizado en una carpeta azul que guardaba en su mesita de noche.
¿Qué irregularidades podía haber? Verá, según nuestros registros, todos los gastos médicos del señor Aranda fueron pagados por adelantado. La cuenta total ascendía a 47.000 euros, incluyendo quimioterapia, medicamentos especiales y tratamientos experimentales que no cubre la seguridad social. 47.000 euros. Una cantidad que representaba más de 6 años de mi salario en la panadería. Más dinero del que Federico y yo habíamos manejado jamás en toda nuestra vida matrimonial. Nos las habíamos arreglado para pagar los gastos básicos del tratamiento, pero las terapias más avanzadas, esas las habíamos considerado imposibles, lujos reservados para familias con recursos que nosotros simplemente no teníamos. Debe haber un error, murmuré, sintiendo cómo el aire se volvía denso y difícil de respirar. Nosotros no teníamos ese dinero. Apenas pudimos pagar lo básico. La administradora consultó sus documentos con la precisión de alguien acostumbrada a entregar noticias que cambian la comprensión que las personas tienen de sus propias vidas. Los pagos fueron realizados por el señor Julián Aranda, su hijo. Según consta aquí, él solicitó específicamente que estos pagos se mantuvieran confidenciales, que no aparecieran en las facturas que ustedes recibían. Dijo que quería darle una sorpresa a su padre con el mejor tratamiento disponible. El mundo se inclinó sobre su eje. Julián había pagado 47.000 euros por el tratamiento de Federico sin decirnos nada. Julián, que llevaba 8 años sin trabajo estable, que siempre pedía dinero prestado para gastos básicos, que se quejaba de no poder comprarles juguetes caros a sus hijos por nuestra situación económica limitada. ¿De dónde sacó ese dinero?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. No tenemos esa información, señora. Solo sabemos que realizó los pagos mediante transferencias bancarias, siempre puntuales, durante todo el periodo del tratamiento. Salí del hospital con las piernas temblorosas y una sospecha que me quemaba el estómago como ácido. En el autobús de vuelta a Triana, miraba por la ventana las calles familiares, la plaza del Altozano donde Federico me había propuesto matrimonio, el mercado donde comprábamos los ingredientes para nuestras cenas dominicales, la farmacia donde recogíamos sus medicamentos. Y todas parecían diferentes, como si hubiera estado viviendo en una mentira tan elaborada que hasta los lugares físicos participaban en el engaño. Llegué a casa de la señora Rosalía con una determinación que no había sentido desde el día del funeral. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde buscarlas. Llamé a mi prima Esperanza, que trabajaba en el Banco de Andalucía del Centro Histórico, y le expliqué mi situación con la desesperación de alguien que sabe que está a punto de descubrir algo que cambiará todo. «Julia, cielo, ven mañana a primera hora», me dijo con esa voz cálida que recordaba desde nuestra infancia en el mismo barrio. «Hay maneras de rastrear movimientos bancarios, especialmente si sospechamos que ha habido irregularidades. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos nocturnos de Sevilla, los gatos callejeros peleando en los tejados, los juerguistas tardíos regresando de los bares de la calle Betis, el rumor distante del río Guadalquivir que había sido la banda sonora de toda mi vida pero que ahora sonaba como un lamento funerario. A las 9 de la mañana siguiente estaba en el banco, sentada frente al escritorio de Esperanza, mientras ella revisaba documentos en su ordenador con la concentración de una detective, siguiendo pistas de un crimen. Sus dedos volaban sobre el teclado, navegando por bases de datos que contenían los secretos financieros de miles de sevillanos, buscando las transacciones que revelarían la verdad sobre el dinero que había pagado el tratamiento de Federico. «Aquí está», dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que confirmaba mis peores temores. «Julia, lo siento mucho. Esto va a dolerte». En la pantalla aparecía un historial de transferencias que documentaba 8 años de robo sistemático. Julián había estado accediendo a la cuenta de ahorros que Federico había abierto a mi nombre cuando nos casamos. Esa cuenta donde depositábamos cada euro extra que conseguíamos ahorrar tras pagar todos los gastos familiares. Durante 8 años, había estado retirando pequeñas cantidades cada mes. 200 euros aquí, 300 allá, siempre por debajo de los límites que requerían autorización adicional o que generaran alertas automáticas del sistema bancario. 47.000 euros habían salido de esa cuenta, euro a euro.
mes tras mes, mientras yo trabajaba madrugadas en la panadería, creyendo que estaba ahorrando para nuestros años de jubilación. El dinero que Federico y yo habíamos acumulado durante décadas de sacrificios, renunciando a vacaciones, comprando ropa de segunda mano, reparando electrodomésticos en lugar de reemplazarlos, había sido utilizado por nuestro hijo para comprar tratamientos médicos caros, pero no por generosidad paternal, sino por cálculo frío. ¿Entiendes lo que esto significa, Julia? Esperanza me explicó con la paciencia de quien debe comunicar realidades complejas a personas que han estado viviendo engañadas. Julián sabía que Federico iba a morir. Usó vuestros ahorros para pagar tratamientos que prolongaran su vida lo suficiente como para que firmara los documentos de transferencia de propiedades, pero también para asegurarse de que tú vieras a Julián como el hijo generoso que había salvado a su padre. La manipulación era tan elaborada que me quitó la respiración. Julián no había pagado el tratamiento de Federico por amor filial, sino como una inversión a largo plazo. Había calculado que 47.000 euros era un precio razonable por heredar propiedades que valían cientos de miles de euros. Había usado nuestro propio dinero para comprarse una imagen de hijo devoto, mientras planificaba la manera de expulsarme de mi hogar, en cuanto Federico ya no estuviera presente para protegerme. Durante los meses siguientes a la muerte de Federico, antes de que Julián ejecutara su plan final, había seguido utilizando la misma cuenta para gastos personales. Cenas en restaurantes caros con Lorena, ropa de marca para los niños, incluso un viaje a París para superar el duelo, que había durado una semana y había costado más de 3.000 euros. Aquí tienes las fechas y los importes. Esperanza imprimió varios folios que documentaban cada transacción fraudulenta. Con esto puedes ir a la Guardia Civil. Lo que ha hecho Julián es un delito. Podrías hacer que lo arresten. Tomé los papeles con manos que ya no temblaban, porque había descubierto que existe un punto en el dolor donde ya no queda capacidad para más sufrimiento, donde el alma simplemente se endurece para protegerse de realidades demasiado crueles para ser procesadas emocionalmente. Los números impresos en esas hojas representaban más que dinero robado. Representaban la prueba definitiva de que había criado a un hijo capaz de calcular el valor monetario del sufrimiento de sus propios padres. Regresé a casa de la señora Rosalía con los documentos guardados en el bolso de cuero negro que llevaba a misa los domingos, ese bolso que Federico me había regalado en nuestro 20º aniversario, porque decía que una mujer tan elegante como yo merecía accesorios que reflejaran su dignidad natural. Esa tarde, mientras la señora Rosalía preparaba lentejas en su pequeña cocina y el aroma se mezclaba con el olor a cera de las velas que mantenía encendidas ante su altar casero de la Virgen de la Esperanza, tomé una decisión que habría sido impensable apenas una semana antes. No iba a denunciar a Julián ante la Guardia Civil. No iba a convertir nuestra tragedia familiar en un espectáculo público donde los periodistas locales se alimentarían de nuestro dolor para crear titulares sensacionalistas en el Diario de Sevilla. Pero tampoco iba a quedarme callada como la víctima silenciosa que él esperaba que fuera. Tenía un plan mejor. Un plan que Federico habría aprobado, porque conocía a nuestro hijo tan bien como yo, y sabía que la justicia verdadera a veces requiere paciencia, estrategia y fe en que las acciones correctas siempre encuentran su recompensa, incluso cuando esa recompensa tarda años en llegar. El teléfono sonó esa noche a las 11. Era Julián, y su voz tenía esa falsa preocupación que había perfeccionado durante años de manipulación emocional sutil. «Mamá, ¿cómo estás? Hemos estado pensando. Tal vez fuimos un poco duros contigo. Si quieres, puedes venir a cenar el domingo. Lorena va a hacer paella, y los niños preguntan por la abuela». La mentira era tan transparente que casi me hizo reír. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido expulsada de su propia casa una semana antes. Había aprendido algo crucial, que cuando alguien te muestra quién es realmente, tienes que creerle la primera vez. El domingo llegó con el aroma a azahar que caracterizaba las mañanas sevillanas de primavera. La señora Rosalía me prestó su vestido negro de misa, ese que guardaba para ocasiones especiales y que olía levemente a lavanda y a los cirios de la iglesia.
Yo sabía que esta cena no sería una reconciliación, sino un campo de batalla donde cada palabra tendría el peso de una declaración de guerra. La casa de mis sueños se alzaba en la calle Betis como un reproche silencioso. Las ventanas que Federico había pintado de verde claro el verano anterior brillaban bajo el sol andaluz, y el pequeño jardín donde habíamos plantado rosales lucía, ahora descuidado, con las malas hierbas creciendo entre las flores, que ya nadie regaba con el cariño que ellas merecían. Julián abrió la puerta con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, vestido con una camisa de lino blanco, que yo no reconocía, y que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en una semana. Detrás de él, Lorena apareció secándose las manos en un delantal que jamás había visto en mis años cuidando esa cocina. «Mamá, qué alegría verte», dijo Julián, intentando abrazarme con una familiaridad que ya no existía entre nosotros. Su abrazo se sintió como el de un actor representando un papel que había ensayado, pero no sentía. «Entra, entra. Los niños están deseando verte». «¿Los niños?» Miguel, de 7 años, corrió hacia mí con la espontaneidad que solo tienen los que aún no han aprendido a mentir. Sus bracitos rodearon mi cintura con una fuerza que me recordó dolorosamente a Julián cuando tenía esa misma edad, y me abrazaba cada vez que regresaba del trabajo en la panadería. «Abuela Julia, ¿por qué ya no vives aquí? Papá dice que estás de vacaciones, pero Carmen dice que te echaron como a los gitanos de la plaza». Carmen, de 5 años, tenía esa sabiduría brutal que caracteriza a los niños cuando repiten conversaciones de adultos que creen que no están escuchando. Su comentario cayó sobre la mesa del comedor como una bomba de verdad que nadie esperaba, creando un silencio tan denso que podía cortarse con cuchillo. Lorena se apresuró a intervenir con esa voz dulzona que usaba cuando necesitaba controlar situaciones que se salían de su guión prefabricado. «Carmen, corazón, no digas tonterías». La abuela se fue porque quería conocer a más gente de su edad. «¿Verdad, Julia?» La mentira era tan descarada que me quitó la capacidad de responder inmediatamente. Durante 8 años había escuchado a Lorena manipular la verdad con esa habilidad que solo desarrollan las personas que consideran la mentira una herramienta legítima para conseguir lo que desean. Pero escuchar la mentira a mis nietos sobre mi propia situación, convertir mi expulsión en una decisión voluntaria, superó todos los límites de crueldad que había imaginado posibles. «No, Lorena», dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en semanas. «No me fui porque quisiera, me echaron. Tu padre me dijo que esta casa ahora era suya y que yo tenía que irme». El silencio que siguió fue tan absoluto que podíamos escuchar el rumor del río Guadalquivir, que pasaba a pocos metros de nuestra ventana. Los niños nos miraban con esa confusión que aparece en sus caras cuando el mundo adulto se vuelve demasiado complicado para entender, cuando las mentiras que les han contado chocan contra verdades que sus instintos reconocen como auténticas. Julián se aclaró la garganta con esa manera que tenía de ganar tiempo cuando sabía que había sido descubierto en una mentira, pero aún no había decidido cómo manejar la situación. «Mamá, no dramatices. Te explicamos que necesitabas estar mejor cuidada. A tu edad, vivir sola no es seguro. Podías haberte caído. Podías haber tenido una emergencia médica. Tengo 63 años, Julián, no 93. Trabajo 8 horas diarias sin problemas. Cocino, limpio, cuido de mí misma perfectamente. Tu excusa no se sostiene». Lorena intervino con esa agresividad pasiva que había perfeccionado durante años de convivencia tensa. «Julia, entendemos que te sientes herida, pero tienes que comprender nuestra posición. Tenemos 3 hijos que criar, gastos enormes, y esta casa es nuestra única forma de asegurar su futuro. No podemos permitir que sentimentalismos nos impidan tomar decisiones prácticas». Sentimentalismos. Así llamaba a 38 años de matrimonio, a la casa donde había parido a su esposo, donde había cuidado a sus hijos cuando tenían fiebre, donde había planchado la ropa de toda la familia durante décadas, sin cobrar un euro por mis servicios domésticos. «¿Y el dinero que pagaste por el tratamiento de papá?», pregunté, mirando directamente a Julián.
47.000 euros que aparentemente tenías guardados pero que nunca mencionaste mientras yo trabajaba madrugadas para ayudar con los gastos familiares. Julián palideció. Lorena dejó de sonreír. El aire de la sala se volvió espeso como el que precede a las tormentas de verano, que llegan desde África cargadas de arena y electricidad. ¿Cómo sabes eso?, murmuró Julián. Su voz apenas un susurro que confirmaba mi sospecha. Esa información es confidencial. Es confidencial cuando es dinero propio, respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que aún conservaba. Pero cuando es dinero robado de la cuenta de tus padres, deja de ser confidencial y se convierte en delito. Los niños habían dejado de jugar y nos observaban con esa intensidad que tienen los pequeños cuando sienten que algo importante está sucediendo, aunque no entiendan completamente qué. La pequeña Esperanza, de apenas 3 años, se acercó a mí y puso su manita en mi rodilla con una ternura que me partió el corazón. «Abuela, ¿por qué papá y mamá hablan feo?», preguntó con esa inocencia que corta más profundo que cualquier acusación adulta. Lorena la alzó bruscamente, como si mi presencia fuera una enfermedad contagiosa que podía infectar a sus hijos con ideas peligrosas sobre la verdad y la justicia. «Niños, vayan a su cuarto. Los adultos necesitamos hablar». Cuando los pequeños desaparecieron por las escaleras que Federico había barnizado con sus propias manos el año antes de morir, Julián finalmente mostró su verdadera cara. La máscara de hijo preocupado se desplomó, revelando al hombre calculador que había estado escondido detrás de años de mentiras bien intencionadas. «¿Qué quieres, mamá? ¿Dinero? ¿Chantajearnos con amenazas legales? Puedo darte una cantidad mensual, algo razonable que te permita vivir cómodamente en una residencia decente. Una cantidad mensual, como si fuera una empleada doméstica jubilada a la que había que pagar una pensión de caridad. Como si los 63 años de mi vida, los 34 de matrimonio con su padre, y los años que había dedicado a criarlo y mantenerlo, pudieran reducirse a una transacción económica mensual que él administraría según su conveniencia. «No quiero tu dinero, Julián», le dije, levantándome de la silla que había sido mía durante décadas pero que ahora se sentía como territorio enemigo. «Quiero que entiendas que has matado algo que no va a resucitar nunca. Has matado a tu madre, porque la mujer que te parió, que te crió, que te perdonó todo durante 35 años, esa mujer murió el día que me echaste de aquí». Salí de la casa sin mirar atrás, pero alcancé a escuchar la voz de Lorena hablando por teléfono con alguien, probablemente su hermana o su madre, contándole su versión de los eventos con esa habilidad que tenía para presentarse siempre como la víctima incomprendida de circunstancias difíciles. Es imposible hablar con ella. Está completamente irracional desde que murió Federico. No sabemos qué hacer con esta situación. Caminé por las calles de Triana con la lentitud de alguien que ya no tiene prisa por llegar a ningún lugar, porque todos los destinos habían perdido su significado. Las tiendas de cerámica artesanal mostraban sus productos en escaparates que habían permanecido iguales durante décadas, vendiendo los mismos platos y jarrones que las familias sevillanas compraban para celebrar bodas y bautizos y comuniones. Pero yo ya no tenía familia que celebrar nada. Y tampoco tenía casa donde poner platos bonitos o jarrones con flores frescas. Lo que sí tenía, guardado en el bolso junto a los documentos bancarios que probaban el robo de Julián, era un sobre sellado que el notario me había entregado esa misma mañana, justo antes de ir a la cena familiar. Un sobre que contenía la última sorpresa que Federico me había preparado y que estaba a punto de cambiar el destino de todos nosotros, de maneras que ninguno podríamos haber imaginado. El lunes por la mañana, el notario don Manuel Vázquez me recibió en su despacho de la calle Sierpes con la solemnidad de quien está a punto de cambiar el curso de una vida. Su oficina olía a papel viejo y a cera de muebles antiguos, con esos ventanales altos que dejaban entrar la luz dorada del centro histórico de Sevilla. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías que documentaban 40 años de carrera legal, de familias que habían pasado por esa misma silla donde yo me encontraba ahora, esperando noticias que alterarían sus destinos para siempre. «Señora Ramírez», comenzó, ajustándose las gafas de media luna que le daban aspecto de profesor universitario.
Su esposo Federico me pidió específicamente que esperara 3 meses después de su fallecimiento para entregarle este documento. Me dijo que sabría cuándo era el momento adecuado, y creo que ese momento ha llegado. Sobre su escritorio de caoba reposaba un sobre de papel cremoso, con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Federico. Esa letra cuidadosa que había aprendido en la escuela del barrio, cuando la educación era un privilegio que se valoraba como el agua en el desierto. El sobre estaba sellado con lacre rojo, un detalle tan formal y solemne que me hizo entender que su contenido era extraordinariamente importante. Federico vino aquí hace 6 meses. Continuó el notario, su voz cargada del respeto que se debe a los muertos y a sus últimas voluntades. Estaba muy enfermo, pero su mente permanecía absolutamente clara. Me dijo textualmente: «Don Manuel, conozco a mi hijo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y conozco a mi esposa mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Julia va a necesitar esto cuando se dé cuenta de quién es realmente la familia que criamos». Mis manos temblaron al tomar el sobre. El papel era grueso, de buena calidad, del tipo que Federico solo usaba para ocasiones muy especiales como cartas de pésame o felicitaciones importantes. Al romper el lacre, pude sentir el aroma de su colonia Álvarez Gómez, esa fragancia sencilla que había usado durante todos nuestros años de matrimonio, y que ahora se alzaba desde el papel como si él estuviera sentado a mi lado. Dentro había 2 documentos. El primero era una carta escrita a mano, con esa paciencia que Federico ponía en todo lo que consideraba importante. «Mi querida Julia, si estás leyendo esto, significa que nuestro hijo ha demostrado ser exactamente el hombre que yo temía que fuera. He pasado los últimos meses observándolo, viendo cómo mira nuestra casa, cómo calcula valores mientras finge preocuparse por mi salud. He visto cómo trata a Lorena cuando cree que nadie mira, y cómo Lorena te trata cuando cree que yo no escucho. Sé que has pagado tratamientos médicos con dinero que no le pertenecía, y sé que planea echarte de tu hogar en cuanto yo no esté aquí para protegerte». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, borrando algunas palabras, pero continué leyendo como si mi vida dependiera de cada frase que Federico había tenido la previsión de escribir. «Durante 30 años he estado invirtiendo en secreto cada euro extra que conseguía. No te lo dije porque sabía que insistirías en que ese dinero se gastara en mejoras para la casa o en caprichos para Julián. Pero yo veía más lejos. Veía un futuro donde podrías necesitar independencia total, donde podrías necesitar no depender de la caridad de un hijo que heredó mi sangre, pero no mi corazón». El segundo documento era un testamento notarizado, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Federico, que revocaba completamente el testamento anterior. Según este nuevo documento, yo era la única heredera de un patrimonio que incluía 3 apartamentos en el centro de Sevilla, 2 locales comerciales alquilados en la calle Feria, una cuenta bancaria en el Banco Santander con más de 200.000 euros y acciones de empresas andaluzas que Federico había comprado pacientemente durante décadas. El valor total del patrimonio ascendía a 1.847.000 euros, casi 2 millones de euros que mi esposo había acumulado en silencio, trabajando horas extras que yo creía que destinaba a cervecitas con los compañeros de obra, invirtiendo aguinaldos que pensaba que gastaba en herramientas nuevas, transformando cada euro ahorrado en un blindaje económico para protegerme de exactamente la situación que ahora vivía. Don Manuel me observaba con la expresión de alguien que había presenciado esta escena demasiadas veces a lo largo de su carrera. Familias que descubrían que sus seres queridos habían sido más astutos y previsores de lo que jamás imaginaron. Su esposo me explicó que había intentado enseñarle administración financiera a su hijo durante años, pero que Julián siempre mostró más interés en gastar que en generar. Federico decidió que su hijo heredaría exactamente lo que se había ganado con su propio trabajo. «Nada. ¿Julián no sabe nada de esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. «Absolutamente nada. El testamento anterior, el que su hijo conoce, le dejaba únicamente la casa familiar y los muebles. Federico calculó que eso sería suficiente para mantener a su familia con un nivel de vida modesto,
pero no para permitirles los lujos que no habían trabajado para merecer. Salí de la notaría caminando como sonámbula por las calles empedradas del centro de Sevilla. Los turistas fotografiaban la catedral y la Giralda con esa fascinación que solo tienen los visitantes ante la historia ajena, mientras yo cargaba en mi bolso documentos que reescribían completamente mi propia historia personal. Federico había pasado 30 años planificando mi liberación. Había trabajado bajo el sol abrasador de los veranos andaluces, no solo para pagar nuestras cuentas mensuales, sino para construir una fortaleza económica que me protegiera de la codicia, la ingratitud y la crueldad de las personas que deberían haberme amado incondicionalmente. Regresé a casa de la señora Rosalía con un secreto que pesaba más que todos los años de sufrimiento que había acumulado. Por primera vez desde la muerte de Federico, me sentí poderosa. No con la arrogancia que viene del dinero fácil, sino con la serenidad que produce saber que tienes opciones, que ya no dependes de la caridad o la buena voluntad de personas que han demostrado carecer de ambas cosas. Esa noche, mientras cenaba la sopa de garbanzos que la señora Rosalía había preparado con el cariño que solo saben dar las mujeres que han sobrevivido a sus propias tragedias, tomé una decisión que habría escandalizado a la Julia de hace una semana. No iba a confrontar a Julián inmediatamente. No iba a correr a restregarle la verdad en la cara como venganza por la humillación que me había hecho sufrir. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a vivir. Al día siguiente compré un teléfono móvil nuevo, uno de esos smartphones que siempre me habían parecido demasiado complicados, pero que ahora necesitaba para manejar mis nuevas responsabilidades financieras. Abrí cuentas bancarias a mi nombre en 3 entidades diferentes, diversificando mis recursos como Federico me había enseñado, sin que yo me diera cuenta durante años de conversaciones aparentemente casuales sobre economía doméstica. Contraté a una empresa de mudanzas para que recogiera mis pertenencias de casa de la señora Rosalía y las llevara a un apartamento amueblado cerca de la Plaza de San Lorenzo, un lugar pequeño pero luminoso con ventanas que daban a un patio andaluz tradicional, donde crecían geranios rojos, y el agua de una fuente de cerámica creaba una música constante y tranquilizadora. Por primera vez en 8 años, desayuné sola. El café me supo diferente, no mejor ni peor, sino diferente, con el sabor de la libertad que no había probado desde que Julián y su familia invadieron mi casa y mi vida. No tuve que preparar comida para 7 personas. No tuve que lavar ropa que no era mía. No tuve que escuchar las quejas de Lorena sobre lo difícil que era criar 3 hijos mientras permanecía sentada viendo telenovelas toda la tarde. El silencio de mi nuevo hogar no era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la paz. Podía escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones, podía planificar mi día sin consultar las necesidades de personas que habían confundido mi generosidad con obligación. Esa misma semana, Julián comenzó a llamarme con una frecuencia que revelaba su creciente desesperación. Al principio, sus mensajes eran aparentemente casuales. «Mamá, ¿cómo estás? Los niños preguntan por ti. ¿No quieres venir a merendar?» Cuando no respondía a sus primeras llamadas, el tono cambió gradualmente, volviéndose más insistente, más manipulador, más desesperado. «Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes sobre la situación financiera de papá. Puede que haya documentos importantes que no conoces». Documentos importantes. Julián había comenzado a sospechar que su herencia no sería tan generosa como había calculado, pero aún no sabía cuán equivocado había estado en todos sus cálculos. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, tenía el poder de elegir cuándo y cómo revelar una verdad que cambiaría su mundo tanto como él había cambiado el mío. 3 semanas después, Julián apareció en mi nueva puerta con una desesperación que ya no podía disimular. Había perdido peso. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir, y su ropa cara mostraba las arrugas de quien había dejado de preocuparse por las apariencias. Detrás de él, Lorena esperaba en el coche con los niños, sin atreverse a bajar, como si mi nuevo apartamento fuera territorio peligroso donde podría encontrarse con verdades incómodas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, su voz quebrada por primera vez desde que lo conocía. «Hay problemas, grandes problemas». Lo invité a pasar.
pero no le ofrecí café ni dulces como habría hecho automáticamente durante décadas de condicionamiento maternal. Ahora él era un visitante en mi espacio, no mi hijo en mi hogar. La diferencia era sutil pero fundamental, como la diferencia entre dar limosna y prestar dinero. Los bancos están llamando, comenzó, hundiéndose en el sofá como si el peso de sus mentiras finalmente hubiera vuelto insoportable la simple tarea de mantenerse erguido. Parece que papá tenía deudas que no conocíamos. Muchas deudas. La casa está hipotecada por una cantidad que supera su valor actual. Mentía con la desesperación de alguien que había agotado todas las opciones legítimas y ahora recurría a la manipulación como última estrategia de supervivencia. Pero yo había pasado demasiadas noches despierta durante las últimas semanas, repasando cada conversación, cada documento, cada detalle de los últimos años de vida de Federico, como para creer las fantasías que Julián había construido para explicar su situación. Además, continuó, evitando mirarme directamente a los ojos, los notarios dicen que hay irregularidades en el testamento, que tal vez papá no estaba en sus cabales cuando lo firmó, que la medicación podía haber afectado su juicio. Esa acusación fue la gota que desbordó el vaso de mi paciencia. Sugerir que Federico, el hombre más íntegro y mentalmente agudo que había conocido, había perdido sus facultades durante la enfermedad, era una blasfemia que no iba a tolerar ni siquiera de mi propio hijo. Federico tenía la mente más clara que tú en tus mejores días, le dije, mi voz adquiriendo una firmeza que no sabía que aún conservaba, y sabía exactamente lo que hacía cuando modificó su testamento. La expresión de Julián cambió instantáneamente. La máscara de hijo preocupado se desplomó por completo, revelando al hombre calculador que había estado escondido debajo durante años. ¿Qué sabes tú del testamento?, preguntó, su voz ahora aguda y tensa. ¿Has estado hablando con los notarios? ¿Has estado investigando nuestros asuntos privados? Nuestros asuntos. Como si yo fuera una extraña entrometiéndose en decisiones que no me concernían. Como si 34 años de matrimonio con Federico no me dieran derecho a conocer los detalles de su última voluntad. Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al patio, donde una bugambilla púrpura trepaba por las paredes encaladas creando sombras danzantes bajo el sol de mediodía. Durante un momento largo, observé a una pareja de ancianos que cuidaba sus macetas, con la paciencia que solo da una vida entera de experiencia en hacer crecer cosas hermosas. Julián, dije finalmente, sin volverme a mirarlo, ¿realmente crees que tu padre era tan tonto como para no darse cuenta de lo que estabas haciendo? ¿De qué hablas, mamá? No entiendo. 47,000 euros, hijo. Esa es la cantidad exacta que robaste de nuestra cuenta de ahorros para pagar los tratamientos médicos. Dinero que habíamos ahorrado céntimo a céntimo durante 30 años de trabajo honesto. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Julián había palidecido hasta volverse casi transparente, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo, para dejarlo convertido en una cáscara vacía de culpabilidad. También sé, continué, volviéndome para enfrentarlo directamente, que usaste ese dinero no por amor a tu padre, sino como inversión. Calculaste que 47,000 euros era un precio razonable por heredar una casa que vale 200,000, más todos los muebles y recuerdos que podrías vender cuando yo ya no estuviera presente para impedirlo. Mamá, eso no es... Yo nunca... ¿Nunca qué, Julián? ¿Nunca pensaste que se moriría y te dejaría todo? ¿Nunca calculaste cuánto podrías sacar por la casa si me mandabas a una residencia? ¿Nunca discutiste con Lorena sobre qué harían con la herencia una vez que yo estuviera fuera del camino? Cada pregunta era una puñalada directa al corazón de las mentiras que había construido para justificar sus acciones. Julián se desplomó en el sofá como un muñeco al que le hubieran cortado los hilos, y por primera vez en años vi lágrimas genuinas en sus ojos. Pero ya no me importaba su dolor. Había gastado toda mi compasión maternal durante 8 años de abusos disfrazados de necesidad familiar. Tu padre sabía exactamente qué clase de hombre eras. Continué, mi voz ahora firme como la piedra de los muros almohades que habían resistido siglos de tormentas. Y sabía exactamente qué clase de mujer era yo. Por eso modificó su testamento 6 meses antes de morir,
dejándome todo a mí. Todo, Julián. Cada euro, cada propiedad, cada inversión. La transformación en su cara fue instantánea y brutal. La incredulidad dio paso al horror, el horror a la rabia, y la rabia a una desesperación tan pura que resultaba casi cómica, si no hubiera sido tan patética. «Eso es imposible», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «Papá me prometió, siempre dijo que yo era su único hijo, que todo sería para mí. Todo será para quien lo merezca», dije, sacando los documentos notariales de mi bolso y colocándolos sobre la mesa de centro con la solemnidad de quien presenta evidencias en un juicio. «Y según tu padre, tú no merecías nada más que la casa donde creciste, que por cierto, deberás compartir conmigo si quiero regresar a vivir allí». Julián tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo cada línea como si esperara encontrar algún error tipográfico que invalidara la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Sus labios se movían sin sonido mientras procesaba las cifras, las propiedades, las cuentas bancarias que jamás había sospechado que existían. «Esto no puede ser legal», susurró finalmente. «Tiene que haber una forma de impugnarlo. Papá estaba enfermo, confundido por la medicación. Tu padre nunca estuvo más lúcido que durante sus últimos meses», repliqué. «Sabía exactamente lo que hacía cuando te observaba calcular el valor de su funeral, mientras él aún respiraba». La puerta del apartamento se abrió bruscamente, y Lorena irrumpió con la furia de una mujer que había apostado todo a una carta que resultó ser perdedora. Había dejado a los niños en el coche y subido corriendo las escaleras, probablemente porque la espera se había vuelto insoportable, y necesitaba saber qué estaba sucediendo en esa conversación que determinaría el futuro económico de su familia. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, viendo los documentos esparcidos sobre la mesa y la expresión derrotada de su esposo. «¿Qué le has hecho a Julián?». «Le he mostrado la verdad», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La verdad sobre lo que su padre realmente pensaba de él, y la verdad sobre quién va a heredar el fruto de 30 años de trabajo honesto. Lorena leyó los documentos con la velocidad de alguien que había pasado años esperando este momento, planificando cómo gastar dinero que consideraba suyo por derecho matrimonial. Su cara pasó por las mismas fases que la de Julián: incredulidad, horror, rabia, y finalmente una furia tan pura que la transformó en algo irreconocible. «¡Esto es robo!», gritó, tan fuerte que probablemente la escucharon los vecinos del patio. «Tú manipulaste a un hombre enfermo para que cambiara su testamento. Esto no va a quedar así». Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí de par en par, con la tranquilidad de alguien que finalmente entiende el alcance de su propio poder. «Tenéis 5 minutos para salir de mi casa», les dije. «Y si intentáis impugnar el testamento, presentaré las pruebas del robo de 47.000 euros ante la Guardia Civil. Vuestros hijos os visitarán en la cárcel». Salieron sin decir palabra, pero alcancé a escuchar las amenazas susurradas entre ellos mientras bajaban las escaleras hacia el patio donde sus hijos esperaban inocentemente en el coche, ajenos al hecho de que su futuro acababa de cambiar para siempre. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez desde la muerte de Federico. Los meses siguientes fueron los primeros de mi vida adulta en los que despertaba cada mañana sin una lista de obligaciones que cumplir para otras personas. El apartamento cerca de San Lorenzo se llenó gradualmente de cosas que elegí únicamente porque me gustaban. Plantas que no tenía que justificar por su precio, libros que podía leer sin interrupciones, una mecedora de mimbre donde me sentaba cada atardecer a observar cómo la luz dorada de Sevilla se transformaba en el violeta suave que precedía a las noches andaluzas. Por primera vez en décadas, tenía tiempo para recordar quién había sido antes de convertirme en madre, antes de definirme exclusivamente por mi capacidad de servir a otros. Había sido Julia Ramírez, una joven que soñaba con viajar, que leía novelas de amor hasta altas horas, que bailaba sevillanas en las ferias con una gracia natural que hacía que los hombres del barrio suspiraran cuando pasaba vestida con sus trajes de lunares. Esa Julia había quedado sepultada bajo décadas de responsabilidades familiares, pero no había muerto. Solo había estado esperando el momento adecuado para resucitar. Compré ropa nueva en las tiendas del centro,
No porque la necesitara, sino porque quería. Vestidos de colores que Lorena habría criticado como inadecuados para tu edad. Zapatos cómodos pero elegantes que me permitían caminar por las calles empedradas sin dolor. Un abrigo de lana fina que me hacía sentir como la señora próspera que ahora era en realidad. El dinero de Federico me había dado algo más valioso que seguridad económica. Me había devuelto la capacidad de elegir. Podía desayunar a las 10 de la mañana si quería. Podía ir al cine en sesión de tarde. Podía sentarme en las terrazas de la calle Mateos Gago a tomar café con leche, mientras observaba a los turistas descubrir la magia de mi ciudad. Pero la verdadera transformación llegó cuando decidí buscar a Mercedes Castillo, mi mejor amiga de la juventud, con quien había perdido contacto cuando los roles de esposa y madre absorbieron toda mi energía social. Mercedes vivía ahora en Mairena del Aljarafe, en una casa con jardín donde criaba gatos persas y daba clases de costura a las señoras del barrio. «Dios mío, Julia», gritó cuando me vio aparecer en su puerta una tarde de abril, cuando los naranjos estaban en flor y todo Sevilla olía a azahar y a promesas de veranos felices. «No puedo creer que seas tú. Estás radiante». Nos sentamos en su patio bajo una parra cargada de uvas verdes, bebiendo manzanilla helada y poniendo al día 30 años de vidas separadas. Mercedes me contó sobre su divorcio amigable de un marido que había resultado ser homosexual, sobre sus 2 hijas que vivían en Barcelona y la visitaban cada verano con sus nietos, sobre la pequeña empresa de costura que había montado cuando se dio cuenta de que necesitaba redefinir su identidad más allá de los roles tradicionales de esposa y madre. «Siempre te envidiamos en el barrio», me confesó mientras sus gatos se paseaban entre nuestras sillas como pequeños maharajás de pelo sedoso. «Parecías tener todo resuelto: un marido trabajador, un hijo inteligente, una casa bonita. Pero algo en tus ojos siempre me decía que pagabas un precio muy alto por esa aparente perfección». Tenía razón. Había pagado el precio de mi individualidad, de mis sueños personales, de mi derecho a existir como algo más que una máquina de servicio doméstico. Pero ahora, con 63 años y una cuenta bancaria que me daba independencia total, podía permitirme redescubrir quién era Julia Ramírez cuando nadie esperaba nada de ella. Esa semana me inscribí en clases de baile en una academia cerca de la Plaza de la Encarnación. El profesor, un hombre elegante de unos 70 años llamado Antonio, me enseñó que mis piernas aún recordaban los pasos de sevillanas que había aprendido en mi juventud, cuando bailar era una forma de expresión natural y no un lujo que no podía permitirme porque tenía que estar en casa preparando cenas para personas que consideraban mi trabajo invisible. «Señora Julia», me dijo Antonio después de mi tercera clase, mientras yo me ponía los zapatos de calle en el vestidor que olía a resina y a sueños cumplidos, «usted baila con el corazón de alguien que acaba de recordar que está viva». También comencé a viajar. Pequeños viajes al principio. Un fin de semana en Córdoba visitando la mezquita que Federico siempre había prometido que veríamos juntos cuando tuviéramos tiempo. Un día en Cádiz, caminando por las playas donde el Atlántico se encuentra con el cielo, en una línea que se extiende hasta el infinito. Una excursión a los pueblos blancos de la sierra, donde las casas encaladas se aferran a las montañas como pensamientos puros contra el azul imposible del cielo andaluz. Cada viaje era una pequeña resurrección, una manera de reclamar los sueños que había pospuesto durante décadas para dedicarme a satisfacer las necesidades de una familia que había confundido mi generosidad con debilidad, mi amor con servidumbre. Pero el momento más significativo de mi renacimiento llegó una tarde de mayo, cuando me dirigía a casa después de las clases de baile, y encontré a la pequeña Esperanza, mi nieta de 3 años, sentada sola en los escalones de la iglesia de Santa Ana. Llevaba el vestidito azul que yo le había comprado para su último cumpleaños, pero estaba sucio y arrugado, como si hubiera estado jugando sin supervisión durante horas. «¡Abuela Julia!», gritó al verme, corriendo hacia mí con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando encuentran a alguien que los ama sin condiciones. «¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes». La alcé en brazos, sintiendo su peso cálido contra mi pecho,
y respirando el aroma a champú de bebé y a inocencia que emanaba de su cabello rizado. En sus ojos no había cálculo ni manipulación, solo el amor genuino que había estado buscando, sin saberlo durante todos estos meses de soledad y redescubrimiento. «¿Qué haces aquí sola, mi amor?», le pregunté, mirando alrededor para ver si Julián o Lorena estaban cerca. «Mamá y papá están gritando otra vez», me explicó con esa naturalidad que tienen los niños para hablar de tragedias familiares como si fueran parte normal de la vida. Dicen palabras feas sobre el dinero del abuelo Federico. Miguel está llorando porque papá rompió su juguete favorito cuando se puso nervioso. La imagen me partió el corazón. Mis nietos estaban pagando el precio de la codicia de sus padres, viviendo en un ambiente de tensión constante, donde los adultos descargaban sus frustraciones económicas en las criaturas más vulnerables de la familia. «¿Quieres venir a merendar conmigo?», le pregunté, sabiendo que necesitaba alejarla de esa atmósfera tóxica, aunque fuera por una tarde. Sus ojos se iluminaron como si le hubiera ofrecido el regalo más maravilloso del mundo. «¿Podemos tomar chocolate con churros como antes? ¿Y puedo quedarme a dormir contigo como cuando era más pequeña?». La llevé a la confitería El Torno, esa pequeña joya escondida en el barrio de Santa Cruz, donde las monjas clarisas siguen elaborando dulces, siguiendo recetas de siglos de antigüedad. Esperanza se manchó los dedos con azúcar mientras devoraba tejeringos y me contaba historias sobre su colegio, sus amigas, sus sueños de ser bailarina como las señoras que había visto en la televisión. Por primera vez en meses, me reí genuinamente. La risa brotó desde un lugar profundo que había estado dormido durante años, un manantial de alegría que había sido bloqueado por las presiones y responsabilidades de una vida dedicada completamente al servicio de otros. Esa noche, Esperanza durmió en mi cama, acurrucada contra mí con esa confianza total que solo pueden dar los niños a las personas que consideran completamente seguras. Sus pequeños ronquidos crearon una banda sonora de paz que me recordó por qué el amor familiar debería ser siempre incondicional, protector, generoso, sin expectativas de reciprocidad. Al día siguiente, cuando Julián llegó histérico a buscar a su hija, encontró a una Julia que ya no era la misma mujer que había expulsado de su casa meses atrás. Encontró a una mujer que había redescubierto su propio valor, que había aprendido la diferencia entre amar y ser usada, entre familia genuina y manipulación disfrazada de afecto. «Los niños siempre serán bienvenidos aquí», le dije mientras le entregaba a Esperanza, que se aferraba a mi cuello como si no quisiera regresar a un hogar lleno de gritos y tensiones económicas. «Pero tú y Lorena necesitáis entender algo. Ya no soy la mujer que acepta cualquier trato por miedo a quedarme sola. Ahora soy la mujer que elige con quién compartir su tiempo, su casa y su corazón». Julián me miró como si fuera una extraña, porque en muchos sentidos lo era. La madre sumisa y complaciente había muerto junto con Federico, y en su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente lo que valía, y no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. Pero en sus ojos también vi algo más. Por primera vez en años, respeto. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo que podría convertirse en arrepentimiento genuino. Un año después, mientras observo el atardecer desde la terraza de mi nueva casa en Carmona, un cortijo renovado con vistas a los campos de girasoles que se extienden hasta el horizonte como un mar dorado, puedo afirmar que la vida tiene una forma misteriosa de equilibrar las cuentas pendientes, aunque a veces esa justicia llegue disfrazada de maneras que nunca habríamos imaginado. La casa que compré con parte de la herencia de Federico es pequeña pero perfecta. 2 habitaciones, una cocina con ventanas que dan al jardín donde he plantado todos los rosales que siempre soñé tener, y una biblioteca donde guardo los libros que estoy leyendo por primera vez en 40 años. Cada mañana despierto con el canto de los jilgueros que anidan en el olivo centenario del patio, y cada noche me duermo arrullada por el silencio profundo del campo andaluz. He aprendido cosas sobre mí misma que jamás habría descubierto si mi vida no se hubiera quebrado tan completamente. Descubrí que tengo talento para la pintura, algo que intenté brevemente en mi juventud, pero abandoné cuando llegaron las responsabilidades más importantes del matrimonio y la maternidad.
Ahora mis acuarelas decoran las paredes blancas de mi hogar. Paisajes de la campiña sevillana, pintados con la paciencia de quien finalmente tiene tiempo para crear belleza sin pedirle permiso a nadie. También descubrí que me gusta viajar sola. He visitado Lisboa, donde caminé por las calles empinadas del barrio de Alfama, escuchando fados que hablaban de soledad y supervivencia, con una melancolía hermosa que resonaba en mi alma sanada. Pasé una semana en París, no para hacer turismo convencional, sino para sentarme en cafés pequeños a observar cómo las mujeres francesas de mi edad se movían por el mundo con una elegancia que no pedía disculpas por existir. Regresé de cada viaje más fuerte, más completa, más consciente de que la vida después de los 60 no tiene por qué ser una cuesta abajo hacia la irrelevancia y la dependencia. Puede ser, si uno tiene la valentía de reclamarla, una segunda juventud más sabia, más selectiva, más auténtica que la primera. El dinero que Federico me había dejado lo invertí no solo en mi propio bienestar, sino en causas que le habrían hecho sentir orgulloso. Financié una beca anual para hijos de trabajadores de la construcción que quisieran estudiar carreras técnicas, en honor al hombre que construyó edificios con sus manos, pero soñaba con que las nuevas generaciones pudieran construir futuros con sus mentes. También doné una cantidad considerable al comedor social de la parroquia de San Bartolomé en Triana, donde las Hermanas de la Caridad alimentan cada día a familias que luchan contra la pobreza con la misma dignidad silenciosa que Federico había demostrado durante toda su vida laboral. Pero la decisión que más me costó tomar fue la de abrir un centro de asesoramiento legal gratuito para mujeres mayores, víctimas de abuso económico familiar. Contraté a 2 abogadas jóvenes especialistas en derecho de familia y alquilé un local pequeño pero acogedor cerca del ayuntamiento, donde mujeres como yo pudieran recibir orientación cuando descubrieran que sus propios hijos las estaban robando sistemáticamente. El centro se llama Esperanza Nueva, en honor a mi nieta y a todas las mujeres que merecen una segunda oportunidad para vivir con dignidad. Cada martes por la mañana, yo misma atiendo junto a las abogadas, ofreciendo no solo apoyo legal, sino el testimonio de alguien que sobrevivió a la traición familiar y encontró la manera de convertir el dolor en propósito. Durante estos meses, Juliana ha intentado acercarse varias veces. Sus llamadas han evolucionado desde la rabia inicial hasta algo que se parece sospechosamente al arrepentimiento genuino. La crisis económica que enfrentó después de descubrir que no heredaría nada lo obligó a vender la casa familiar, mi casa, a una familia joven que la ha llenado de risas infantiles y jardines bien cuidados. Él y Lorena se mudaron a un apartamento pequeño en un barrio más humilde, donde él finalmente encontró trabajo como administrativo en una empresa de materiales de construcción. Por primera vez en su vida adulta, está experimentando lo que significa trabajar para subsistir, en lugar de vivir de las rentas del trabajo ajeno. La última vez que nos vimos fue hace 2 meses, cuando trajo a los niños a mi casa en Carmona, para una tarde que había solicitado con la humildad de alguien que ha aprendido que el tiempo con los seres queridos es un privilegio que debe ganarse, no un derecho que puede exigirse. Los niños corrieron por mi jardín persiguiendo mariposas mientras él se sentaba conmigo en la terraza, observando cómo sus hijos disfrutaban de la libertad y la paz que yo había encontrado después de tantos años de caos familiar. «Mamá», me dijo, y su voz tenía una calidad diferente, más suave, más real que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir en años. Creo que nunca entendí lo que papá trataba de enseñarme. Creí que el dinero era lo único que importaba, que tener era más importante que ser. No le respondí inmediatamente. Había aprendido el valor del silencio, la importancia de dejar que las personas procesen sus propias revelaciones sin la interferencia de respuestas automáticas o perdones prematuros. Lorena y yo nos estamos divorciando, continuó, mirando hacia los campos de girasoles que se mecían suavemente bajo la brisa de la tarde. Resultó que ella solo me quería por la herencia que esperaba que yo recibiera. Cuando se dio cuenta de que tendríamos que vivir de mi sueldo real, decidió que ya no éramos compatibles. La ironía era perfecta y dolorosa. Julián había destruido nuestra relación por dinero,
solo para descubrir que su esposa lo trataba exactamente con la misma frialdad calculadora que él había demostrado hacia mí. La vida le estaba enseñando, con la brutalidad pedagógica que solo ella sabe ejercer, el sabor amargo de ser valorado únicamente por lo que podía proporcionar económicamente. ¿Y los niños?, pregunté, porque aunque había aprendido a protegerme de Julián, mi amor por mis nietos permanecía intacto y poderoso. Compartimos la custodia, pero los fines de semana que los tengo, a veces no sé qué hacer con ellos. Nunca aprendí a ser padre de verdad. Siempre dejé eso en manos de Lorena o tuyas. Era la admisión más honesta que le había escuchado hacer en toda su vida adulta. Y aunque una parte de mí sentía la satisfacción de ver que la justicia había encontrado su camino, otra parte, la parte maternal que nunca muere completamente, sin importar cuánto dolor haya causado el hijo, comenzaba a considerar la posibilidad de que las personas pudieran cambiar realmente cuando enfrentaban las consecuencias de sus propias decisiones. Ser padre de verdad no se aprende en un curso, Julián, le dije, observando cómo Miguel y Carmen construían castillos con las piedras decorativas de mi jardín, mientras Esperanza corría entre los rosales persiguiendo una mariposa blanca. Se aprende siendo presente, siendo paciente, siendo honesto. Se aprende poniendo sus necesidades antes que las tuyas, protegiéndolos incluso de tus propios errores. Cuando se fueron esa tarde, Julián me abrazó de una manera diferente. No con la falsedad teatral de sus anteriores intentos de manipulación, sino con la gratitud temblorosa de alguien que está empezando a entender el verdadero valor de lo que perdió y la inmensidad del perdón que necesitaría ganar para recuperarlo. No le he dicho que lo perdono, porque el perdón genuino no es algo que se otorga con palabras, sino con tiempo, con acciones consistentes, con la prueba de que el arrepentimiento es más profundo que la conveniencia. Pero tampoco le he dicho que es imposible, porque Federico me enseñó, con su sabiduría silenciosa y su amor previsor, que las segundas oportunidades deben ganarse con la misma paciencia y dedicación que se necesita para construir algo valioso desde cero. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario al anochecer, con el aroma de los jazmines llenando mi terraza y una copa de manzanilla helada acompañando mis reflexiones, entiendo que mi historia no es solo sobre dinero o herencias o justicia poética. Es sobre el descubrimiento de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, para establecer límites que protejan tu dignidad, para elegir quién merece tu tiempo y tu amor. Es sobre la diferencia entre ser necesitada por lo que puedes dar y ser amada por quien eres realmente. Federico me devolvió más que seguridad económica. Me devolvió la libertad de ser selectiva con mi afecto, de valorar mi propia compañía, de construir una vida que me satisface profundamente sin requerir la aprobación o participación de personas que han demostrado no merecerla. ¿Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final? Dime, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca somos demasiado mayores para reclamar el respeto que merecemos.